Hoy tenemos como invitado a Ricardo Espinosa Lolas. Es un filósofo chileno con una gran trayectoria internacional. Doctor por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha escrito varios libros, compilado y editado, y dirigido varias colecciones de mucha relevancia internacional. Para mencionar algunos de sus libros, y que también quisiera que nos hable un poco sobre ellos, podemos citar a Hegel y las nuevas lógicas del mundo y del Estado. Nosotros, con la segunda O en mayúscula, Manual para disolver el capitalismo, y una de sus más recientes obras, que la ha presentado en varios países, se titula Ariadna, una interpretación queer. Para esta entrevista, Ricardo, quisiera empezar con una síntesis sobre tu propuesta, que nos cuentes un poco en qué consiste ese nosotros y esa interpretación queer. Muchas gracias. Me estoy cambiando porque estoy en un hotel en Santiago de Chile y ahora me voy a meter dentro de la habitación para estar más con mejor conexión. Espérense. Ya, espérense un momento. Bueno, gracias a Abdiel por todo. Nos conocemos un tiempo. Gracias a los amigos panameños, no conozco Panamá. Espero un día llegar a Panamá y estar ahí con ustedes también. Me gusta estar en situ en los lugares, que es mucho mejor para todos. Y claro, actualmente, muy bueno, gracias por la introducción. Actualmente, voy a explicar un poco la idea de nosotros, dicho como lo que ha explicado Abdiel, y la idea del nosotros con O mayúscula, pues ahí se juega todo. Pues he tenido varios problemas con las traducciones, que en inglés no funciona, no funciona en alemán, no funciona en ninguna lengua. Importante, eso le da a uno mucho más fuerza al castellano. Los ingleses en Routledge lo han hecho en una traducción que es with others, pero es rarísimo. O sea, entonces, igual lleva una nota a pie de página, porque with others. No. Los italianos hicieron una edición ahora nueva del Nosotros, el manual para disolver el capitalismo, en la editorial Mimes, que es bien famosa. Y ahí finalmente la dejamos en castellano, porque noi altri, que sería como la traducción noi altri, nos otro, no es lo que uno postula. Este es el problema que en la edición italiana es ampliada, más grande, actualizada, tiene 60 páginas más que la edición que nos va a odiar. Ahora sale, por ejemplo, una primicia, sale en noviembre en Armatán, un libro que se llama Nos, Otros, los Monstruos, en francés. Y ahí un tremendo debate con los traductores, cómo lo poníamos. También. Entonces, finalmente se hizo el juego. Los franceses es más parecido al castellano y están acostumbrados al juego de las palabras. Y como Sartre lo hacía, entonces finalmente quedó bonito, quedó nu, otro, quedó así. Se inventó monstruos, así como jugando con Preciado, pero que monstruos, no otros. Entonces, ya, para que vean que no es menor. En italiano no se quiso traducir, en francés se la jugaron, los ingleses hicieron una traducción Rutles complicadísima, ¿no? Y en cambio, pues, yo creo que para nosotros funciona mucho mejor. Y ese con mayúscula es por varias razones, como no hay mucho tiempo, simplemente era marcar una diferencia radical con la socialdemocracia, una diferencia radical con la escuela de Frankfurt. Yo siempre, uno de mis enemigos es la escuela de Frankfurt, sobre todo la tercera y cuarta escuela de Frankfurt, desde Habermas, Honneth y Rosa y toda esta gente actualmente. Entonces, ellos hablan mucho de nosotros, un cierto hegelianismo abstracto, y ya finalmente no es nada más que nada más de lo mismo, que simplemente es como una élite ontológica al poder. Entonces la escuela de Frankfurt utiliza mucho nosotros los cristianos, nosotros las personas, nosotros la gente de izquierda, nosotros los civilizados, nosotros los europeos, nosotros los racionalistas. Entonces, al final, ese nosotros no podía ser ese nosotros, y sobre todo con mi enemistad con Honneth y todo ese mundo, no podía ser.
pero hay un gran nosotros también en el mundo argentino, o sea, para que sea todo el mundo de hasta los canones, todo el mundo de Cuyen, casi todos los hegelianos marxistas, todos, siempre Roy también, el Carlos Cuyen, puso entre comillas algo Dussel también. O sea, ya hay en Latinoamérica algo muy bonito, que yo me inscribo ahí, aunque esté siempre moviendo en Europa, que hay algo en el nosotros latinoamericanos que no es en nosotros de la socialdemocracia, para nada, para nada. Y ya, repito, trabajado de forma distinta a mí, pero trabajado de forma con algo diferencial y material, con algo de minoría, con algo del del sur, con algo de lo que está fuera del establishment. Entonces ya hay algo de eso, repito, gente que conozco como Dussel, es canónica, con su cosa entre cristiana, levinasiana y rara, pero también hay algo ahí, algo material de diferencial. Entonces ya hay un cierto nosotros en Latinoamérica muy distinto al europeo, nada que ver con el mundo anglosajón. La diferencia mía es que tengo como dos con grandes. Tú a me vas cortando nomás, como un gran amigo, nos conocemos. Oye, Ricardo, se te pasa, vamos, vamos. Porque yo puedo hablar, yo soy como Gigi, te puedo hablar 4 horas y así este tipo está loco. Si no para de hablar, yo no tengo. Tú me cortáis nomás. Ya, por si acaso. Entonces, mira, entonces, ¿qué pasa con el nosotros? Entonces, yo tengo, con la diferencia con Scanone, por ejemplo, o con Dussel, los conozco, pues, con Roy, con Cuyen, sobre todo pensando en pensadores vivos y muertos de Latinoamérica. Por ejemplo, yo tengo mis bases a Hegel, ¿ya? Y a Nietzsche. Y Nietzsche es muy poco metido en el mundo latinoamericano, por decir algo, por molestar un poco. Y un Hegel, hay muchos que son el mundo de Roy hegeliano, bueno, hay muchos que son hegelianos, pero otros son hegelianos marxistas, y otros son como tú, aparentemente anti-hegelianos, pero tú es como un lógico sistémico hegeliano que, diría que quiere ser anti-hegeliano, y que tienen una visión casi totalitaria del planeta, ¿ya? Entonces también él cae un poco en lo que contradice. Pero en mi caso, entonces yo tengo como dos fuerzas ahí, más de todo mi mundo actual, ¿ya? Que ahí es la bollilla, que fue Butler, mi amistad con ellos, y con mucha gente que conozco, ¿ya? Y con literatura, con arte y política. En mi caso, para entender ese nosotros, ¿ya? Es muy fuerte entender algo que Hegel lo conoce a la primera, es un Hegel profundo, maduro, Hegel de la ciencia de la lógica, no Hegel idealizante, pero sí, ya Hegel cuando joven molesta a Kant, luego a Schelling, a Hölderlin, a Fichte, a Jacobi se lo saca de encima. O sea, pero ya el Hegel más maduro, que lo muestra muy bien en la ciencia de la lógica, pareciera que hay algo que no se deja subsumir, que es la idea absoluta, o sea, que tenemos el universal concreto. Esa idea absoluta, ese universal concreto, es como una perforación en todo sistema, al contrario, es no todo, como diría un lacaniano, es la perforación de todo sistema, es lo que te permite que el sistema en su inmediatez esté siempre mediatizando. Eso es lo que ve Lenin cuando lee la ciencia lógica y se da cuenta que la única forma de una revolución sería un momento de dinamismo constante, o sea, Estado y contraestado, poder contra poder. Entonces, de cierta forma, el Estado tiene que llevar en sí mismo el movimiento, si no, se vuelve la lógica de lo inmediato, de la ontología del ser, el kantismo constitutivo nos rigidiza, estamos fritos y toda revolución va a fracasar. Entonces ya Lenin se da cuenta leyendo eso. Entonces en nosotros mío tiene algo de un Hegel más maduro, un Hegel de la ciencia lógica, un Hegel que rompe con su lado idealista, porque siempre está el enemigo, entre comillas, Kant, todo el pensamiento o que apunte a un cierto pistoletazo al absoluto, una cierta subjetividad trascendental, trascendental. Entonces, mi Hegel es un Hegel absolutamente materialista, dicho más cercano a Lenin, a segundo Marx, más cercano. Incluso yo creo que Gramsci también tiene un Hegel en la cárcel materialista, junto con Maquiavelo. Entonces, va con ese concepto Hegel de Lukács, un Hegel materialista que yo creo que llega bastante a Slavoj Žižek, también a Butler, a la Malabú, a la gente actual, llega mucho. A Jameson, a Eagleton, llega ese Hegel. Y segundo, para entender ese nosotros, Nietzsche es fundamental con su trabajo desde joven y sobre todo el Nietzsche maduro, el que sale de la academia, el que se aleja de Wagner. Nietzsche se da cuenta desde joven que el cuerpo es todo, o sea, lo dionisiaco. Entonces, y lo dionisiaco no es, Nietzsche es un ateo radical, pero no es que crea en el Dios de Dionis. Entonces, lo dionisiaco es como un tremendo dispositivo que me rompe el dispositivo cristiano y con ello todo el dispositivo burgués, wagneriano, todo el dispositivo luterano
kantiano, wagneriano, se rompe con el dispositivo dionisíaco, que sería formalmente un dispositivo anticristiano, o sea, antiburgués, antirrigidez, antimoloch de la abstracción. Entonces, y esa forma de entender a Nietzsche, lo dionisíaco y Ariana, eso te da una fuerza enorme de no solamente el problema que tiene allí, no solamente diagnosticar los problemas de la rigidez capitalista que tritura al humano, sino de transformar en los cuerpos, en lo social, en lo sexual, en lo social, en lo político, transformar, generar transformación. Entonces, nosotros míos tiene ese componente y apunta a eso, apunta a un sujeto absolutamente finito, mortal, pero no un mortal ontológico ni fenomenológico, no es un mortal, no, aquí no estoy en ámbito fenomenológico ni ontológico, estoy en realmente una finitud. Y la finitud del humano, entonces, en nosotros es un concepto experiencia, dicho hegelianamente o nietzscheanamente o Foucaultianamente, es un concepto de experiencia. Y ese contexto de experiencia apunta al humano en medio de lo real. ¿Qué significa eso? Que somos finitos, mortales, pero realmente no somos una categorización trascendental de lo mortal. No, somos mortales finitos. Ahora mismo esta es una finitud. Somos finitos. Y como somos finitos, pulsamos unos con otros en la finitud, y no hay nada, no hay ningún sentido trascendente ni trascendental. En esta finitud, estos animales finitos que somos, lamentablemente tenemos un neocórtex abierto, entonces, en esta finitud pulsamos, porque nos causa pánico la finitud que somos. Y se llama la sexualidad. Luego somos unos con otros constitutivamente. La sexualidad no es meramente externa, la sexualidad ni meramente es la pulsión de la propia finitud. Luego, de inmediato, somos sociohistóricos. Somos unos con otros, unos con otros, unos con otros, unos con otros, porque no podemos no funcionar en la pulsión finita sexual. O sea, la sexualidad no es meramente externa, que hablen las feministas, no, no, es constitutiva propia de la propia finitud. Y eso juega lo social y genera las capas de sedimentación histórica. Luego, somos mortales, sexuados, sociales, históricos y abiertos. Y en lo abierto, materialidades abiertas. Y ahí está también lo virtual, las redes sociales, el Zoom que tenemos ahora, más media, redes sociales, digitalización, smartphone, inteligencia artificial, incluso ChatGPT. Luego, en nosotros es un modo de entender al humano finito, mortal, con capas de sedimentos sociohistóricos abiertos en lo virtual y en construcción permanente, incluso hasta para destruirnos. Y lo ideal, puede ser fundamental la construcción. Y la construcción ahora llega hasta las capas de la inteligencia artificial. O sea, la materialidad no es meramente una mano, no es meramente la bomba, no es meramente la bomba de Oppenheimer, es como una forma, es como un modo especulativo lógico de construcción. Y la construcción también es la materialidad de lo virtual. De cierta forma, eso es en nosotros que estoy trabajando ya de 20 años, conceptos dándole mil vueltas, y ahí aparecen otros conceptos que son los libros que estoy trabajando ahora, el Ariadna, y Queer, que apareció en Herd, ahora sale un Sade, que aparece en Ruslet, sale el texto de Matando los monstruos. Entonces, el Sade aparece creo que la próxima semana, en primera edición en inglés, salen Los monstruos en noviembre en francés. Entonces, estoy escribiendo una Antígona en este momento. Estoy loco, entregué un Nietzsche gigante de 800 páginas acá. Y a fin de año entrego un Lenin para la conmemoración de los 100 años de Lenin. Lenin, lector de Hegel. Un Lenin materialista con un Hegel materialista con la ciencia de la lógica. O sea, estoy trabajando mucho en una tremenda teoría del humano y lo real en un ámbito, si queremos, hegeliano, durísimo, Lenin, con Gramsci, con todo ese grupo, con Zizek, y con otro grupo fuertísimo, Nietzsche, Arianna, Sade, Antígona. Y en los dos módulos estoy construyendo ese nosotros y a través de los libros, lo que estoy investigando. En eso como Abdiel. Bueno, sí, como en efecto seguimos tu trabajo eh, y nos damos cuenta que es un proyecto ambicioso y que, como bien lo has señalado, es una propuesta que está en curso y que ya lleva Así varios es. años de movimiento y de desarrollo. También sé que manejas muy bien a Zubiri. Sí, sí, Un también. poco, también quisiera preguntarte, ¿qué podemos entender por filosofía contemporánea? Tengo entendido que eres profesor de filosofía contemporánea. Bueno, ya andas por el mundo prácticamente. Sí, sí, claro, Entonces, sí. ¿qué podemos entender un poco por filosofía contemporánea? Porque sabemos que llega hasta la actualidad.
pero quisiera que esta primera parte de la pregunta es, ¿dónde empezamos con la filosofía contemporánea? Un poco más Bonito, enfocado en ese inicio. bonito, bonito. Claro, estoy viajando mucho, casi siempre estoy en distintas partes, eh, y es interesante. Mira, para mí la filosofía contemporánea no tiene nada que ver con las cosas de tipo cronológica, siglo XX, cosas así, no, no tiene que. Tampoco no estoy en el juego heideggeriano de Freiburg, de escuela ontológica, ni fenomenológica, ni hermenéutica, que luego pondrían el inicio de lo contemporáneo, lo podían poner con la investigación lógica de Husserl en 1900, tampoco. ¿Ya? Entonces, claro, yo cuando comienzo unas conferencias contemporáneas, entrevistas como ahora, o otra entrevista, o un curso, lo hago casi por molestar, hago dos cosas. Comienzo con Hegel. Mira, comienzo con Hegel. Mira, o sea, en el siglo XIX, comienzo con Hegel en el siglo XIX. Primero por dos cosas. Una, por molestar. Se habla de Hegel y nadie lo lee, nadie lo estudia en los departamentos de filosofía, bueno, se lo sacan de encima. Lo que hacen Hegel a veces, lo que hacen Hegel a veces son kantianos que no entienden nada de Hegel y lo ridigizan, o gente como muy, como pechoña religiosa, que hacen un Hegel como rarísimo, muy extraño. O un Hegel, o hay mucha gente de izquierda dice Hegel es muy importante, pero no lo lee, vamos a Marx. Entonces, en realidad, yo siempre, para molestar, y esto no es solamente por Latinoamérica, casi en todo el mundo, sino hay seminarios de Hegel. En contemporánea, en moderno, no hay tiempo para enseñar a Hegel, nos quedamos en Kant, fuera, así, entonces para afuera. Y contemporánea, no, Hegel, entonces ya, para molestar eso, siempre con Hegel. ¿Y por qué? Porque en Hegel, en la filología del espíritu, la ciencia de la lógica, 1807, 12, 13, 16 y póstumo 32, porque ciencia de la lógica son tres libros gigantes. Hegel murió en 1831. Hegel es como el primer pensador que realmente acontece lo libre. Y Jan Fichte y Shelley hay un grandes coqueteos en torno a la libertad, pero siempre están anclados desde Kant. Luego siempre son libertad pasada por la subjetividad, pistoletazo del absoluto, con carácter trascendente o trascendental. De repente un tufillo fascista en Fichte, de repente un tufillo naturalista en Schelling, y después también medio fascista. En Hölderlin una poética que nos da toda la libertad, siempre libertad pasada míticamente, inmediatamente. Y en Kant una libertad completamente congelada, muerta, rígida. Entonces, y para mí lo libre, tanto hablando a nivel de lo real y de lo humano, es fundamental. Y por eso siempre está Hegel, porque realmente es lo libre. Y ahí, para mí, ahí comienza como lo importante, incluso para leer a Kant, a Fichte, a Schelling, a Hegel, incluso para leer a los buenos, para leer a los medievales, incluso para leer a los antiguos, incluso para leer Latinoamérica o otras zonas, regiones del planeta, lo libre, pues Hegel es fundamental. Y más claro, y la filosofía contemporánea, entonces, siempre está Hegel. Y en la filosofía contemporánea, en mi juego, esto yo lo aprendí como de grandes amigos, para mí ya la filosofía contemporánea no tiene este discurso esencialista que han querido ciertas escuelas interpretativas, sobre todo la alemana, sobre todo las de Freiburg. O sea, esta cosa como categorial fenomenológico, o este carácter como existencial, ontológico, o este carácter como esencialista o de sentido de lo hermenéutico. Cuando uno hace esos juegos de la filosofía, rompe todo el carácter material de pensamiento del humano y te hace como una historia falsa. Entonces, y ahí está la historia. Entonces, el texto tiene N por sí mismo un sentido que hay que develarlo. La crítica de la razón pura, se la leemos mil veces, línea a línea, en alemán. El texto, mira, yo no creo en absoluto en eso, repito. Entonces, yo soy más cercano incluso a Maquiavelo, a Ilenton, a Jameson, a Gige, a otras personas. Entonces, para mí, entendiendo la libertad con Hegel, obviamente, extendiendo la filología, la ontología, la hermenéutica, que es un discurso categorial, a finales del siglo XIX, con un carácter trascendental o trascendente que viene desde la teología, la religión, incluso la matemática, la filosofía es mucho más que eso. Y para mí, el psicoanálisis es fundamental, entonces Freud entra con todo, a finales del siglo XIX, y con la carpa que decir, incluso la escuela anglosajona con Winnicott, o sea, el psicoanálisis es fundamental, porque se fue una tremenda teoría de lo libre, ahí, ya con Freud, y con todo lo que hace Lacan. Después es muy importante la teoría crítica en el sentido de teoría crítica, sobre todo con los primeros que eran buenísimos, Adorno y Oppenheimer, y lo cortaría hasta Heimer, ahí se corta y no había nada, sobre todo con Adorno, con Oppenheimer, que son gigantes, gigantes. Ya trabajando con psicoanálisis, con economía, con lenguaje, lingüística, con historia, con literatura, con teoría estética.
Entonces, ahí ella, la teoría crítica ya te baja en sedimentos materiales, en textos materiales, te lo baja esto que es fundamental para tener la libertad y el psicoanálisis. Y después, obviamente, para mí es muy importante el trabajo del feminismo, no feminismo de la identidad, que yo creo que es patriarcal, no feminismo esencial, porque es un feminismo ontológico. Yo creo que si ya los feminismos de Butler o de Ansaldúa, feminismo queer, feminismo interseccional o diferencial, ese feminismo de los años 90, incluso de antes con Ansaldúa, Butler, algo Malabur y algunas feministas actuales que están trabajando, entonces, estos feminismos, estos anarcofeminismos, feminismos interseccionales, feminismos queer, yo creo que permite entender una perspectiva contemporánea con los grandes temas de lo humano y lo político y lo real. Y eso yo voy trabajando así, tanto un curso, un seminario, una entrevista. Te podría decir eso para no extenderme más, mi querido. Sí, bueno, eh, creo que sí, muy bien. Y bueno, definitivamente, Ricardo, contigo es una persona que se puede debatir, se puede también aprender, por supuesto, y tenemos un diálogo en ese sentido muy interesante, aunque no podamos coincidir obviamente en todo, pero de igual forma sí, sigue obvio, por supuesto. siendo muy interesante. Como señalaba, tu gran trayectoria internacional es muy importante porque incluso en mi caso tengo una ventana abierta a un sinnúmero de pensadores vivos. En ese sentido, para terminar, y sabiendo muy bien que tienes esa gran experiencia y muchas conexiones con de los grandes filósofos, que no los voy a mencionar para que tú nos digas, ¿qué filósofos vivos nos recomiendas y qué libros de ellos crees que son fundamentales? Y obviamente ya hemos hablado de los tuyos porque también tendríamos que decir que eres de uno de los filósofos vivos más importante del momento. Muchas gracias, Abdiel. Sí, estoy contento porque nosotros somos latinoamericanos. Por ejemplo, estoy dirigiendo una colección Herder. Herder es una editorial de más de 200 años, alemana. Y además son eurocéntricos totales. Entonces, gracias a una conversación personal cara a cara con el editor, cara a cara, mostrarle todo lo que había en Iberoamérica y en el Caribe. Hoy sabemos que los italianos tienen su trayectoria, los alemanes tienen la suya, los franceses, los ingleses, ya lo sabemos. Pero no existía algo. Vámonos con los pensamientos iberoamericanos. Entonces, y eso ha sido una tremenda apuesta. Y además, mira, los libros están por todas partes. Ahora, mira, ahora sale Glissant, les cuento, sale Glissant. Yo amo Glissant, lo amo, lo amo. Como una amiga colombiana, con Angélica Monte. Después sale la Rolnik también, que me encanta con el Juan Evaristo. Sale Fanon con Tomás Osgarro. O sea, la colección, y bueno, ahí está Yacuría, está Dussel, entonces, y muchos más. Está Zubiri en la colección, Zambrano, que era gigante. Entonces, mira, oye, tenemos tremendos pensadores y pensadoras la Rita Segato, que soy amigo, tenemos tremendos pensadores muertos, Mariatti, bueno, no quiero nombrarlo. Entonces, Bolívar Echeverría, que lo amo, yo soy amigo del hijo de Bolívar. Tenemos tremendos pensadores, bueno, Dussel, Santiago, que soy muy amigo de Santiago, pues me acaba de escribir ahora Santiago, me acaba de escribir. Entonces, una cantidad de pensadores, y pensadores, hasta los caribeños que a veces no se los lee porque son poetas, son literatos, tremendos pensadores, gigantes, gigantes. Entonces, no es solamente, no es por una cosa que de capricho, a la altura del italiano, el inglés, el alemán, el francés, no, voy a ver, para debatir el universal, ¿qué se entiende por lo humano? ¿Qué se entiende por lo político, lo ético, lo estético, lo real? Cosas tremendo. Entonces, y que eso esté en Herder, con una visibilidad que llega a Frankfurt, Guadalajara, Madrid, para todo el mundo, bueno, es espectacular. Entonces, bueno, eso es importante. En mi caso estoy contento, ya tengo 24 libros, tengo contrato para 20 libros más, tengo un montón de trabajo, un montón de trabajo, y estoy levantando una gran teoría, y ahí una red de nosotros, red de muchos amigos y con gente como entre comillas famosa, iguales, como somos como muy horizontal en todo ese trabajo. Y para mí hay dos pensadores que los quiero mucho, bueno, les tengo cariño. Yo sé, hay gente que les tiene odio, yo les tengo cariño, pues pero yo debato con ellos sus teorías. Y eso es lo bonito, porque funcionamos como igual, les tengo mucho cariño, que son la Judith Butler y Slavoj Žižek. Ya, para mí son fundamentales. Ahora con la Judith, con la Bate me la llevo a Italia, voy a estar una semana con ella en octubre. Mira, de todo, conversando, discutiendo, debatiendo. Sobre todo la Bate está en otra, ya está en otra, o sea, se está discutiendo formas de construcción política,
la Judith repensando todo de forma pasiva, que ella es una más que activista y pacifista. Entonces, es entretenido en lo que está la Judith a su edad, trabajando, gigante. Además, es muy, si usted la conociera, simpática, tranquila, pues, incluso tímida, o sea, una cosa que, y además sigue estudiando, sigue trabajando, dando la vuelta a la tuerca. Ella tiene su primer libro, entre comillas, después de la tesis doctoral de Hegel, que es una obra de arte, defender el género, o género en disputa. Y género en disputa, que es un libro de 1990, no solamente a la ayuda de repente le molesta que, independientes de feminismo, no feminismo, de queer, no queer, de activismo, no activismo, que ella es activista, es feminista, pero más que feminista es un movimiento queer, más que movimiento queer, ella se siente teórica crítica, además, en el sentido fuerte, fuerte. Ella se presenta, a mí me encanta, se presenta como hegeliana, ella tiene el premio Adorno, que no lo tiene ni Hegel. Entonces ella se presenta como hegeliana, y que no le toquen a Hegel, o sea, le enferma cuando ciertos feminismos le tocan a Hegel, no hegeliana, y tiene su cosa en Colombia de Hegel, teoría crítica, y sigue leyéndolo, estudiándolo, y lo sigue, hasta ahora lo sigue. Entonces ella tiene, en el género en disputa, lo que hay ahí es un tremendo trabajo filosófico, incluso dicho simple, una tremenda teoría de lo real, y por eso es travesti, por eso es movimiento de los cuerpos, y esa teoría de lo real se juega todo lo humano y lo político. Y ahí aparece lo queer en una forma espectacular de trabajo, no ontologizado, no como si fuera algo, ni por sí mismo lo queer, como si fuera el sedimento básico de lo humano, no. Entonces se ve un libro buenísimo de ella, muy joven, su gran libro, que atraviesa hasta ahora con todo lo que está haciendo ahora, por ejemplo, con la fuerza de la no violencia, formas políticas, de articulación política, por fin, no violentas, como a ella le gusta. Ella tiene un bonito, ella lee a Hegel sin violencia, eso es lo que hace ella, y, lo, y realmente ella lo respira. Yo creo que las personas que más atacan a la Judith Butler deben ser ciertas posiciones religiosas radicales, ideológicas, y sobre todo cierto feminismo identitario y trascendental, ¿eh? La atacan, pero con odio. Entonces yo creo que la Butler realmente sigue pensando, sigue trabajando, incluso ahora está leyendo a Nietzsche, me ha contado, ha vuelto a leer a Hannah de otra forma. Entonces, y siempre tiene a su Hegel escondido que lo ama. Entonces, Butler siempre sí o sí, que es una maravilla. Y el otro, yo le tengo mucho cariño, que es el Slavoj Žižek, que hay gente que lo odia, pero yo no. Pero el Slavoj debe tener como 75 años, él es un esloveno, la judía es estadounidense. El caso diferente de Žižek, se dice Žižek, porque no Zizek, como dicen los españoles. La diferencia de Žižek que tiene una enfermedad horrible, que la gente no lo sabe, y él en realidad siempre está en Eslovenia, en Ljubljana, y no sale, es como lo dijo animado. Si tú lo ves en otras partes, siempre está grabado, es Zoom, porque él no se mueve, porque tiene una diabetes que lo tiene hecho triza. Entonces él vive como preocupado en la finitud, en hospitales, cosa insulina, además como tiene un carácter muy intenso, él mismo es su peor enemigo, y Gigi lo que ha hecho, entonces, si hay hegelianos heideggerianos como Felitu, como Vincenzo Vitiello, Máximo Cassiari, él es un hegeliano lacaniano, el mejor Hegel de la ciencia de la lógica con el mejor Lacan de lo real. No el Lacan de lo simbólico, que es un Lacan horrible, sino el Lacan de lo real. Entonces, él pelea entonces su pelea entretenida, porque pelea con la escuela de Essex, su diferencia con Laclau, con Chantal Mouffe, Stalaraki y todo ese mundo, por eso su diferencia con Podemos y con todos los populismos en general. Pelea también, obviamente, con la escuela de París 8, que se volvió millerista, y los Miller es lo más reaccionario, rancio, incluso para la clínica para atender a lo humano. Se mal Miller. Y obviamente nada con la escuela de Frankfurt, para él la escuela de Frankfurt es lo peor. Más que Estados Unidos, Putin y Trump juntos, y Bolsonaro y Milei y todos juntos, para él lo peor es la escuela de Frankfurt. Entonces, y lo entretenido de Zizek también, su primer libro, el sublime objeto de la ideología, también, son del año 89, el debate es del año 1990, y en su libro objeto de la ideología, que es su tesis doctoral, pero es más simple, es la tesis doctoral de él. Ahí ya se mueve un Hegel productivo, un Hegel más materialista, un Hegel que trae con Lacan, y lo que hace es como hacer como un diván a la subjetividad humana, a la capa histórica humana capitalista que nos constituye. Y eso es muy atractivo de Slavoj Žižek. A veces se queda pegado en eso, se queda pegado, entonces
pierde el tiempo analizando Barbie, Oppenheimer, se pierde el tiempo analizando todos los modos del capitalismo que van atravesando y a veces sus pensamientos se ponen improductivos, pero el trabajo que tiene y la brillantez y el juego que tiene lo sigue siendo uno de los grandes, creo, Slavoj Žižek. Además, en Gigi es entretenido, por lo menos. Hay gente que Gigi me decía, no me lees, la gente me ve por YouTube, es verdad. La gente le compra los libros allí y nadie se los lee, prefieren verlo en una. Es el tipo más vendido y menos leído. Sí, oye, dicho sea de paso, creo que nosotros nos conocimos en Granada, en ese seminario de Zizek. Ah, Y, sí, sí, y sí, sí, sí. no sé si él dio después de eso algún curso como ese, porque eran 5 días, 5 sesiones. Y No creo que, nunca sí, más, Abdiel. sí, Nunca antes y nunca más después. Es histórico. sí, exacto. Tantos días, tantas horas con la gente, eso, nunca más, nunca más. Y ahora con Jay sacamos un libro, mira, por la editorial Paraíso en México, que espero que salga en octubre, noviembre, sobre la escuela eslovena. Y un libro muy, muy entretenido, molestando a psicoanálisis francés, a ciertas teorías populistas de ese. Eso saldría, espero que salga en octubre, noviembre el libro con Zizek. Ok. Bueno, Ricardo, solamente me queda decirte que gracias por tu tiempo y seguimos en contacto, pues. Va a ser, muchas gracias por todo. Saludos a amigos de Panamá y de todas partes.